Me llamo Michael Scott. Soy historiador y un ávido estudioso del Imperio Romano. Uno de sus mayores legados ahora es una de las principales religiones del mundo, el cristianismo. Para los cristianos, el acontecimiento fundamental de la fundación de su fe es la crucifixión. Pero para los romanos fue insignificante. Ni siquiera mereció una anotación a pie de página en su historia. Sin embargo, de ese conflicto de perspectiva surgió el mismo resultado. El Imperio Romano se hizo cristiano. Lo que siempre me ha fascinado es por qué esta historia épica tuvo el mismo desenlace, pero dos relatos a menudo contradictorios. Así que ahora quiero saber lo que pasó realmente. Cómo él se convirtió en esto. Jesús, el ascenso del cristianismo, los mártires. Esta es Perpetua, una de las santas más importantes del cristianismo, en gran parte por lo que le ocurrió hace unos 1800 años. Aquí, en un anfiteatro romano, donde la azotaron. Fue torturada por animales. Y finalmente asesinada. Todo por un motivo. Era cristiana. La tradición cristiana contiene muchos relatos de santos martirizados por Roma, de torturas horrendas, de ataques de leones y otras bestias exóticas, de la persecución estatal casi a nivel militar. Constituye una gran parte de la historia cristiana. Sé que los romanos podían ser muy violentos, pero matar simplemente por creencias religiosas no me parece muy romano. Porque los romanos eran tradicionalmente tolerantes con otras religiones. De hecho, si se pregunta a los expertos por el nivel de persecución de los cristianos a manos romanas, todos tienden a decir lo mismo. ¿Era ilegal ser cristiano? La respuesta parece ser que no. No hubo una caza de brujas extendida contra los cristianos. La verdad es que la mayor parte de los cristianos vivían y morían sin que les molestasen las autoridades romanas. Han matado a más cristianos en los últimos 50 años que en los primeros 3 siglos del Imperio Romano. ¿Entonces la historia de su persecución no fue más que una buena campaña de propaganda cristiana? Alrededor del año 112, una importante carta realizó un viaje de 1.600 kilómetros por Europa. En Bitinia, en la moderna Turquía, el gobernador romano local Plinio escribió a su jefe, el emperador Trajano. Le pidió consejos sobre cómo tratar un culto relativamente nuevo en su provincia, el cristianismo. El emperador escribió su respuesta y el destino de los cristianos comenzó su viaje de vuelta hacia Plinio, en Bitinia. En su carta, Trajano le decía que a menos que infringieran leyes específicas, los cristianos no debían ser perseguidos. El emperador Trajano abordó con un enfoque pragmático la nueva religión. Siempre que se mantuvieran dentro de los límites y convenciones del Imperio Romano y de lo que significaba ser romano, podían hacer lo que quisieran. Trajano incluso incrementó su protección legal, prohibiendo las acusaciones anónimas contra ellos. Todo me indica que los romanos eran bastante abiertos de mente. Y Trajano escribió algo más.
Le dijo a Plinio que solo tenía que actuar si los cristianos eran oficialmente conducidos ante él por haber infringido la ley. Todavía no existían pruebas del espantoso martirio en el que los posteriores historiadores de la Iglesia se centrarían tan intencionadamente. Entonces, ¿cuál fue el punto de conflicto? No se lo pudieron inventar todo. Está claro que tuvo que pasar algo. Y es que había algo más entremezclado en la carta. Trajano siguió escribiendo que incluso aunque infringieran la ley, si estaban dispuestos a prestar juramento a los dioses romanos tradicionales, debían ser liberados. E igual que en la letra pequeña de los contratos de alquiler de coches, el diablo estaba en los detalles. Porque Trajano quería que demostrasen que veneraban a los dioses tradicionales romanos como debían ser honrados. Algo a lo que los cristianos se oponían tajantemente, mediante sacrificios. A menudo en público y muy sangrientos. Para los cristianos, el sacrificio de Jesús, esa muerte degradante, era la peor bajeza, el peor sacrificio sangriento. Y desde el nacimiento del movimiento se descartaron los sacrificios sangrientos. Un sacrificio es algo transaccional. Se entrega una ofrenda a un dios, en este caso pedazos quemados de una vaca recién matada, y se espera obtener favores a cambio. Pero los cristianos creían que Jesús había entregado su vida a cambio del perdón eterno de nuestros pecados. Era el máximo sacrificio. Jesús había cerrado un nuevo trato, un nuevo pacto entre el hombre y Dios. Su espantosa y agónica muerte en la cruz se convirtió en el último sacrificio supremo que negaba la necesidad de cualquier otro. Una vez que el propio Mesías se había sacrificado, sacrificar cualquier otra cosa, incluidos animales, suponía una infracción del pacto. Y eso era aplicable a todo el imperio, desde las provincias más lejanas al corazón de la propia Roma. Me dirijo al centro para buscar uno de los hitos arquitectónicos claves de Roma. Un monumento construido por el emperador Trajano, el mismo que le dijo a Plinio que no persiguiera a los cristianos a su regreso de una campaña militar victoriosa. Como era habitual entre los emperadores, Trajano no era tímido a la hora de hacer publicidad de sus victorias. Detrás de mí está la columna de Trajano, una columna que narra la historia de sus campañas en Dacia, la moderna Rumanía. Es uno de los mejores registros pictóricos que tenemos de las campañas militares del siglo II. El problema es que yo estoy aquí abajo, y este magnífico registro pictórico está allí arriba. Para analizar las imágenes de la columna con más facilidad tenemos que cruzar la ciudad hasta el Museo de la Civilización Romana. En la década de 1860, Napoleón III respaldó un proyecto para hacer moldes de escayola de todas las imágenes de la columna, y el resultado son las 125 escayolas que vemos hoy aquí. Y en 9 de los paneles hay escenas de sacrificios, como esta, en la que se acaba de matar a un toro sobre un altar por encargo del emperador Trajano. Esto nos remite a la visión romana del mundo. En dos palabras, los romanos creían que los dioses supervisaban todos los aspectos de su vida. La casa, el ejército, la construcción, la agricultura, todo. En algún punto de la cadena había algún dios haciendo que funcionase. Lo malo es que los dioses eran volubles y malhumorados y exigían atención constante a través de sacrificios.
En un mundo en que los dioses eran reales, vivían entre nosotros, nos protegían y a veces estaban contra nosotros, los sacrificios eran una necesidad comprensible. Era tan realista y práctico como construir un muro o plantar cosechas. Importaba mucho. Las instrucciones de Trajano a Plinio tenían sentido. No hacer sacrificios significaba mucho más que salvar un par de vacas. Era antisocial, antirromano y traidor. Cuestionaba todo el orden social. Así que a Trajano no le importaba que los cristianos fueran cristianos o no. Simplemente quería también que honrasen a los dioses al estilo romano. No por algún prejuicio o ideal religioso, sino porque era lo que significaba formar parte del imperio. Los valores familiares romanos, los códigos morales y religiosos, su ley y su orden, no solo formaban parte intrínseca de la sociedad romana, sino que constituían una parte intrínseca de lo que representaba ser romano. Y si los cristianos no aceptaban esos valores e ideales, no aceptaban lo que significaba ser romano. Trajano no pedía a los cristianos que dejasen de ser cristianos, simplemente quería que también fuesen romanos para mantener el sistema en marcha con un par de sacrificios de vez en cuando. Lo cual, para cualquiera cuyo dios no había sido sacrificado unos 100 años antes, era algo bastante sencillo. A los romanos no les parecía mucho pedir, y debió costarles entender por qué a los cristianos les parecía tan importante. Pero se lo parecía. Como resultado de rechazar una parte tan inocua y rutinaria de la vida romana, a los romanos los cristianos cada vez les parecían menos normales. Y las sospechas sobre lo que tramaban realmente los cristianos se magnificaron por el hecho de que tendían a reunirse en privado. Si tu vecino de repente te dice abruptamente que no quiere tener nada que ver con las ceremonias que practicas, que tiene su propio grupo, que es un grupo secreto y que no te quiere contar nada de él, te suscita una gran cantidad de temor. De hecho, algunos romanos recelaban de cualquier tipo de reuniones secretas, como era el caso del emperador Trajano. Y le dio que pensar. El imperio romano era muy grande y englobaba muchas nacionalidades distintas bajo el control de Roma, pero a menudo en contra de su voluntad. Y el gobernante romano sospechaba que a muchos de sus súbditos les gustaría volver a no ser romanos, es decir, fomentaban la revolución. Pero no se podía conspirar con éxito a menos que se estuviera organizado. Y el emperador solo tuvo que sumar 2 y 2. Si prohibía las reuniones secretas, reduciría las probabilidades de que el pueblo se organizase y de que tramase incluso asesinarle. Existe un gran ejemplo de lo grave que era el tema. La normativa no se aplicaba solo a los cristianos, sino a todos los grupos, incluso los que parecían puramente funcionales, como los bomberos, que en el Imperio Romano eran un colectivo importante para el bienestar social. En el Mediterráneo oriental, los veranos eran cálidos y secos y cualquier material era fácilmente inflamable. Las casas estaban hechas de adobe, paja y madera y se quemaban en pocos minutos. Bastaba con la más ligera brisa para propagar las llamas de edificio en edificio y para que se quemasen asentamientos enteros. No extraña que Plinio pidiera permiso a Trajano para crear una brigada de bomberos, en caso de accidente o de pirómanos como yo. Pero a pesar del hecho de que vivían en un polvorín, Trajano negó a Plinio la petición de una brigada de bomberos. ¿Y el motivo? Porque la brigada de bomberos era una congregación de personas. Y en la mente de Trajano, cuando las personas se reunían, surgía la posibilidad del disentimiento político. Y si estaba dispuesto a arriesgarse a un incendio mucho mayor que este, estaba clarísimo que Trajano no iba a permitir a los cristianos que se reunieran en grupos en privado.
A pesar de la desconfianza subyacente e incluso el desdén hacia esas extrañas criaturas llamadas cristianos, al principio del siglo II, las presesiones todavía eran raras. La posición romana se limitaba a plantearse si infringían la ley. Además, la medida del emperador era en contra de su pueblo, de los que se reunían en privado. No tenían nada que ver con que fueran cristianos, no quería que se reuniese nadie. Empieza a parecer cada vez más que los cristianos exageraron su persecución. Estoy descubriendo que al menos en la época de Trajano, la persecución no solo no era una política, sino que también había legislación contra ella. Pero la legislación no siempre puede cambiar la opinión individual, y algunas opiniones eran muy fuertes. Eso fue lo que aumentó la presión. Alrededor del año 180, un escritor llamado Celso describió que algunos romanos creían saber qué hacían los cristianos a puerta cerrada. Todavía sigue siendo una lectura escabrosa. Estas son algunas de las cosas que decía. ¿Qué demonios ministros del mal pueden hacer algo semejante? Están relacionados con la existencia de magia y brujería, con libros bárbaros que contienen los nombres y los actos maravillosos de los demonios. Está todo calculado para herir a los seres humanos. Devoran carne de niños y se entregan sin freno a las relaciones sexuales con sus mujeres. En los 70 años transcurridos, desde que el emperador Trajano dijo a Plinio que no persiguiera a los cristianos, se había llegado a una fase en la que un escritor insistía en que devoraban carne de niños y se entregaban sin freno a las relaciones sexuales con sus mujeres. Si Celso es representativo de lo que pensaban algunos romanos, la actitud hacia los romanos había cambiado drásticamente. Por descabelladas que fuesen esas acusaciones, es posible comprender por qué los romanos se las podían creer. Podían haber oído que los cristianos se llamaban entre ellos hermanos y hermanas y se intercambiaban el beso de la paz. Y podía haber oído que se comían el cuerpo y sangre de Dios. A lo mejor eran caníbales. Por eso se reunían en secreto y por eso se reunían de noche. Pero la forma en que los romanos practicaban los ritos de su religión iba a ser un problema mucho más profundo para los romanos y afectaría al propio núcleo de lo que significaba ser romano. Para los romanos, la religión consistía tanto en lo que se hace como en lo que se cree. En especial, los sacrificios públicos y la participación en el sistema social eran una forma de vida ordenada que denominaban religio. Se ha dicho que ser romano no era una nacionalidad, sino una vocación, una forma de ser. Los romanos eran conformistas, sobre todo con su religio. Y parecía que los cristianos hacían otra cosa. Se dedicaban a algo que los romanos llamaban superstitio. Para los romanos, superstitio significaba pasarse totalmente de la raya. Era la forma de etiquetar a las personas demasiado obsesivas que llevaban demasiado lejos sus prácticas y sus creencias religiosas. Y era así como categorizaban a los cristianos. La religio significaba cumplir las convenciones sociales y religiosas públicas que mantenían el imperio en marcha y garantizaban la uniformidad cultural. Y a ojos de los romanos casi parecía que el cristianismo hacía lo contrario de lo que debía hacer una religión. Sin embargo, en esta clase de malentendidos, ambos bandos suelen tener parte de culpa. Parece que los cristianos no eran del todo inocentes. Se sabía que proclamaban la superioridad de su religión sobre las religiones romanas. Cuando escribían sobre los dioses romanos, escribían de un modo blasfemo, agresivo y hostil. Vuestros dioses son inmorales, son crueles, son extraños.
No merecen ser dioses. Y era una forma de cuestionar la estructura del derecho romano y de la autoridad romana. Tradicionalmente y en mi opinión bastante razonablemente, a los romanos no les gustaba que atacasen su modo de vida. Habría sido un problema menor para los romanos si los cristianos no estuvieran también intentando convertir a su causa a los no creyentes. El cristianismo desde el principio fue un movimiento misionero y evangelizador. Su ambición era salir al mundo y convertir a todos los países, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Convertían a la gente y la separaban de sus familias. Alejaban y destrozaban a las familias. Podemos comprender que tuvieran enemigos. En resumen, no hacían sacrificios, lo que afectaba al sistema. Se reunían en secreto, que era potencialmente subversivo. Realizaban rituales extraños fáciles de confundir con prácticas pervertidas. Separaban a las familias y mostraban una conducta misionera agresiva. Si todo esto se suma, para los romanos el cristianismo era un tipo de religión bastante peligrosa. Fue el comienzo de una seria división entre unos y otros, pero a pesar de eso, durante los primeros 150 años de cristianismo, no consta que hubiera persecución estatal. Pero en el año 165, el mundo romano se vio asolado por algo que no tenía nada que ver con las creencias y actitudes de su pueblo. Una plaga. Esa plaga, tal vez la viruela, se propagó por todo el imperio. Mató a millones de personas. Pudo ser la peor epidemia de la antigüedad. Hoy algunos grupos cristianos afirman que la reciente crisis económica ha empujado a la gente hacia la religión. Si es cierto, a lo mejor un suceso cataclísmico como la plaga que puso patas arriba el tejido social del imperio pudo tener los mismos resultados en aquella época. Algunos eruditos argumentan que el cristianismo, con sus promesas de curación, se hizo cada vez más popular durante los años de la plaga. La gente necesitaba una red de servicios sociales y parece que las primeras comunidades cristianas eran muy eficaces a la hora de prestar asistencia social. Pudo tratarse de pobres que daban a otros pobres en momentos de necesidad, pero parece que los cristianos lo hacían muy bien. Así que durante los años de la plaga parece que el cristianismo se extendió y creció. Empezó a haber cristianos en puestos en los que se fijaba la élite. Empezó a haber ciudadanos romanos que se hacían cristianos. El cristianismo empezó a tomarse en serio y de un modo distinto. Cualquiera, fuera cual fuera su raza, clase social o estatus, podía ser cristiano. Y cuando aumentó su cantidad, comenzó a ser un grupo más visible. Había cristianos y no cristianos. Se exacerbaron las diferencias culturales entre ambos. Y con el tiempo los otros se convirtieron en presa fácil. Me han dicho que en la ciudad francesa de Lyon hay pruebas de lo que ocurrió. Hacia finales del siglo II, una muchedumbre romana lanzó un violento ataque contra la comunidad cristiana de Lyon, en el sur de Francia. La muchedumbre convenció a las autoridades romanas de que detuvieran a cientos de cristianos y lo que siguió fue una de las persecuciones más sangrientas del siglo. En esta cripta de la Basílica de San Martín de la ciudad están escritos los nombres de los martirizados.
La localización del monumento no deja dudas al visitante de que estas personas murieron por su fe. ¿Pero fue así? Quiero saber si fue eso lo que pasó realmente o no es más que una interpretación de historias cristianas posteriores. Los cristianos de Lyon eran lo que ahora llamaríamos emigrantes. Eran gente de fuera, así que había cierta tensión entre los residentes y los recién llegados. Hoy en día, algunos eruditos creen que esos inmigrantes fueron atacados tanto por motivos étnicos y económicos como religiosos. Pero independientemente de que esos otros factores jugasen un papel o no, el vínculo común entre los que sufrieron y murieron es que eran cristianos. Y en respuesta, los cristianos recurrieron a sus líderes comunitarios, al clero. El hombre encargado de Lyon era un obispo llamado Ireneo. Esto es lo que queda de la tumba de Ireneo. Hace unos 1800 años era un líder prominente de la pequeña comunidad cristiana de Lyon. Su pueblo buscaba respuestas a por qué había sufrido semejante masacre. Él quiso presentar la unidad de la Iglesia ante los mártires para explicar que sus muertes tenían un sentido. Dio un giro positivo al sufrimiento. Le proporcionó un sentido, un fin. Quiso conectarse con grupos de todo el mundo. Fue como en la independencia de Estados Unidos, cuando un grupo de revolucionarios dijo: si no nos mantenemos unidos, nos ahorcarán por separado. Y parece que Ireneo se propuso ofrecer a su comunidad algo que la uniera y le asegurase que formaba parte de algo superior. Y lo hizo simplemente con lápiz y papel. Al principio no había escritos cristianos, solo tradición oral. Al final la tradición oral se escribió, pero no de un modo parecido a la Biblia moderna. Parece que existía una colección de escritos mucho mayor. Sabemos que muchos de los evangelios no sobrevivieron físicamente. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son una selección pequeña y cuidadosamente escogida de lo que los líderes cristianos querían que supieran los fieles. Las historias y enseñanzas de Jesús y los que le siguieron fueron escritas de muchos modos y por muchas personas. El Evangelio de Tomás. La carta a los Gálatas. El Evangelio de Felipe. Los Gálatas 2. El Evangelio de Judas. El pastor de Hermas, de la que la mayoría de los cristianos ni ha oído hablar. El Evangelio de la verdad. El Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de los egipcios. La epístola de Bernabé. Clemente, Ignacio, Policarpo. Creo que ya nos hacemos una idea. En el siglo II no existía la Biblia en el sentido en que la entendemos hoy. De hecho, la primera copia completa que ha sobrevivido es de 2 siglos después. Pero entonces fue cuando surgió el concepto de ese libro. Ireneo se dio cuenta de que había muchos textos, pero algunos eran más importantes. Tenían que ser especiales. Y diseñó el núcleo de las escrituras de los cristianos que darían forma al cristianismo para los creyentes de todas partes. Así vivieran donde vivieran y fueran de donde fueran, pertenecían a un grupo que vivía según ciertas reglas. Por supuesto, me imagino lo que ocurrió luego. Cuando se refinó la lista de textos aprobados, comenzaron a formar lo que se convertiría en el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero en la época de Ireneo no sabían el gran éxito que tendría.
Lo que esperaban era que esa pequeña recopilación dotase a la nueva y frágil comunidad con un sentido de identidad común. Ya me estoy haciendo una imagen muy clara. Los cristianos redactaron un manifiesto o una proclama para unirse y dar más peso a su causa, algo por lo que estaban dispuestos a morir. Habían recorrido un largo camino desde la primera Pascua. A nivel estatal, a principios del siglo II, el emperador romano Trajano dijo a su gobernador Plinio que no persiguiera a los cristianos. Pero a nivel ciudadano, a finales del siglo II, ya había romanos como Celso con ideas descabelladas sobre lo que tramaban los cristianos. Existía una separación creciente entre unos y otros. La separación condujo en distintos lugares a actos de violencia, lo que en el caso de Ireneo le impulsó a buscar apoyo en las doctrinas del cristianismo y en los textos que las sustentaban. Así que la reacción romana frente al cristianismo en realidad contribuyó a darle forma. La población cristiana estaba creciendo y la identidad cristiana se estaba consolidando gracias a varias formas de recopilación de los primeros textos. Al mismo tiempo se produjo una grave escisión entre romanos y cristianos que no hizo más que empeorar cuando aumentó la cifra de cristianos. Pero todavía no había una persecución romana extendida específica y exclusivamente por ser cristiano. De esa época data un notable y exhaustivo testimonio personal escrito por una mártir. Hace más de 1800 años, 5 jóvenes cristianos fueron conducidos a un anfiteatro parecido a este. Las circunstancias que rodearon el suceso quedaron registradas en un diario escrito por una mujer joven que se convertiría en una de las santas más importantes del cristianismo. Se llamaba Perpetua. Es una de las mártires más veneradas de todo el santoral cristiano. Esta es su historia. En la época de la muerte de Perpetua, el gran mundo romano estaba en transición. La práctica de no perseguir a los cristianos que se remontaba un siglo antes, a la época de Trajano y Plinio, no se había revocado. Pero un emperador nuevo, Septimio Severo, decidió aplicar la ley al pie de la letra con renovado vigor. La ley y la religio romana se consideraban cruciales para unificar y armonizar el imperio romano. Y cualquiera que no respetase esos ideales, incluidos los cristianos, se arriesgaba a castigos crecientemente graves. Perpetua fue una de las víctimas desafortunadas. Perpetua fue extraordinaria por muchos motivos, no solo porque escribió un diario. El diario de Perpetua no cuenta por qué la arrestaron. El cristianismo, su fe, no era ilegal. A lo mejor fue porque se negó a hacer sacrificios a dioses paganos. No lo sabemos. Si fue una cuestión de sacrificio, el gobernador no tenía otra elección. Todos los ciudadanos debían cumplir con su religio. El gobernador le pidió que lo reconsiderase. Su padre le suplicó que volviera a casa. En lo que debió ser una escena muy emotiva, su padre llevó a su hijo al tribunal con la esperanza de que dejarle huérfano ayudase a persuadirla. Pero Perpetua estaba convencida. Nada podía hacerle cambiar de opinión. Moriría.
Pero incluso en sus momentos finales, Roma no se vio capaz de ejecutar a esta cristiana. El gladiador encargado de asestarle el golpe mortal fue incapaz de hacerlo. Y Perpetua se llevó la espada a su propia garganta. La historia de Perpetua, aunque trágica, resulta profundamente irónica. Al mismo tiempo que los cristianos parecían alabar e incluso desear el martirio, se nota que los romanos se mostraban claramente reacios a martirizarlos, porque resultaba incómodo y era una exhibición pública de sentimiento antirromano y antiautoridad que los romanos preferían evitar. El escritor norteafricano Tertuliano cuenta una historia sobre un gobernador de Asia Menor, llamado Ario Antonio, que estaba muy nervioso por la cantidad de cristianos que se ofrecían para ser mártires. Y Tertuliano cuenta que ese gobernador dijo a los cristianos que si querían morir, había muchos árboles de los que ahorcarse y muchas peñas desde las que tirarse, así que dejasen de molestarle. Parece extraordinario. Algunos cristianos buscaban activamente el martirio. Trataban de matarse. En su extremo, el cristianismo se estaba convirtiendo en un culto de inmolación. Sus miembros demostraban su fortaleza y su fe emulando a su Mesías y sufriendo una muerte espantosa. Los romanos no entendían nada. Les parecía una locura. Muchos romanos deseaban que los cristianos se callasen, hicieran sacrificios y dejasen que el imperio y sus ciudadanos hicieran lo que mejor hacían, ser romano. Así que mientras los romanos parecían reacios a martirizar cristianos, para algunos cristianos el martirio era el objetivo. Pero ¿por qué gente como Perpetua prefería morir aunque le dieran muchas oportunidades para cambiar de idea? ¿Qué poder tenía su religión sobre ella? Volvamos a su diario. En él narra una profunda conversación con su padre. Le pregunta, ¿ves ese barco en el agua? ¿Se le conoce por otro nombre? No, le dijo él. Pues yo tampoco puedo llamarme algo que no soy. Soy cristiana. Esa era la clave. Para los verdaderos creyentes no era compatible ser cristiano y ser romano. Eran como el agua y el aceite. No se mezclaban. La cultura romana, que en el pasado había logrado absorber e integrar tantos comportamientos, idiomas y religiones, se había topado con algo que no podía asimilar. Y era una olla a presión esperando a explotar. Porque en épocas de adversidad las divisiones se magnifican y el ambiente está tenso. Era una mala noticia para los cristianos y para cualquier minoría, porque al empezar el siglo III, el Imperio Romano tuvo que enfrentarse a algunos de los mayores retos de su historia. El primero era gobernar un imperio que cubría una superficie tan enorme. Y eso empeoró cuando se vio atacado desde muchos lados, forzando a los romanos a librar una guerra en múltiples frentes en casi todos los puntos cardinales.
Pero los ataques de enemigos externos solo eran parte del problema. En Roma, en el centro del imperio, la sucesión imperial hacía tiempo que se había convertido en una amarga disputa. El imperio estaba fragmentado en 3 partes, con una estructura de mando debilitada y tácticas no uniformes. Y Roma ya no podía responder tan eficazmente a los ataques exteriores. En mitad de esa crisis, en el año 249, Decio fue coronado emperador. Se enfrentó a la colosal tarea de guiar al imperio a través de una tormenta financiera, política y militar. Decio inició una campaña de regeneración basada en la potenciación de los valores conservadores y las prácticas religiosas tradicionales, entre las cuales destacaban los sacrificios. Hay que recordar que los romanos paganos creían que los dioses eran vitales para el buen funcionamiento del Estado. Decio se tomó tan en serio que los sacrificios ayudarían a restaurar el imperio que exigió pruebas. Hacía que emitieran unos certificados llamados libelli por cada sacrificio. Esto es un libellus, en el que un romano llamado Moes declara que ha realizado un sacrificio según el procedimiento oficial y que ha comido del sacrificio. Extraordinario. Una prueba sólida como una roca de que el Estado romano auditaba la conducta religiosa. Y tenía mucho sentido, porque sus dioses eran reales y podían afectar a lo que ocurría en el mundo. Exacto, menciona sus nombres y las fórmulas habituales que constaban en el edicto que exigían que declarase lo que había hecho. No solo era una forma de contar los sacrificios para el Estado, sino una forma de demostrar que todo el mundo había realizado su contribución. Pero ya sabemos lo que pensaban los cristianos de hacer sacrificios a los dioses paganos. Y por ese motivo muchos no lo hacían. Se iban de la ciudad, pagaban sobornos, conseguían que otros hicieran los sacrificios por ellos. Y algunos hacían sacrificios bajo amenaza de tortura. Se rendían y hacían sacrificios. Creo que es lo que haría mucha gente. A pesar de toda la desconfianza que he descubierto, tengo la sensación de que aún así les permitían que fuesen cristianos, siempre que fuesen cristianos romanos y que cumpliesen con su parte para rehabilitar el imperio. Decio nunca les exigió que dejasen de leer las Escrituras o que dejasen de reunirse, ni que dejasen de creer en lo que creían. Solo quería que hicieran sacrificios, quería que participasen en el orden social del Imperio Romano. Aunque el martirio, el sacrificio humano, se convirtió en parte esencial de la historia cristiana, en realidad no estuvo tan extendido. Había una pequeña cifra que mataban los romanos y otros pocos que se ofrecían para inmolarse. Pero juntos crearon una marca, el mártir. Y al igual que las grandes marcas comerciales de hoy resultan tranquilizantes y reconfortantes, el culto al mártir proporcionó a esa religión nueva y frágil un ancla alrededor de la cual construir un sentido de comunidad, una identidad unificadora. Y esa identidad fue parte clave de un manifiesto que sería crucial para que la Iglesia, con I mayúscula, se transformase en un poder político en décadas venideras. Y los seguidores de Jesús ya no serían simples cristianos. Serían parte de una fuerza política y religiosa, el cristianismo.